Ahí ya está grabando. Creo que está grabando, ¿me Grabando. parece? Permitime un ratito. Sí, lo que hay que hacer es leer el resumen del libro, pero en relación a esta diapositiva. Esa es la primera. Profe, creo que se silenció. No está participando. Salgo un ratito. Bruno, total, vos sos hospedador y entro de nuevo. Te pido permiso, porque Sí. no estoy escuchando nada. Escucho la lectura, entonces, de esta primera parte. Profe, yo tengo algo de crecimiento, no es mucho igual lo que tengo. Antes de crecimiento, yo sé que hay varios que tienen el Yo concepto tengo, de profe. desarrollo motor de Incarbone y de Pérez, Luis Pérez. Profe, yo tengo algo de Ah, desarrollo no, de motor. eso yo no tengo. A ver, ¿qué escuchamos de desarrollo motor? A ver. Junto con el crecimiento morfológico, el desarrollo motor es el aspecto más patente de las modificaciones y el comportamiento del niño. En efecto, a medida que va creciendo, va adquiriendo dominio y comportamientos muy parecidos al de un adulto, aunque inferior. Las principales características de desarrollo motor típico sucede generalmente a través de una secuencia ordenada y predecible de dígitos, la velocidad, la edad que se logran las habilidades motrices. Pueden ser diferentes en cada niño, a pesar de la diferencia. La secuencia tiende a ser similar. A través de los hitos motrices es posible medir la manera de generar la progresión y el desarrollo motor de los niños. Muy bien. ¿Y qué entendiste de eso? ¿Qué leíste recién? Que a medida que van pasando los años, los chicos se van desarrollando y van adquiriendo lo que sería el desarrollo motor. Van adquiriendo movimientos similares a los del adulto en menor grado. Claro. ¿Sí? Y que cada niño se desarrolla motrizmente de manera diferente. Va a depender de un montón de factores. ¿Quién es el autor que leíste? ¿Te acordás? Sí, acá tengo el libro, ¿cómo se llama? Educación motriz y educación psicomotriz en preescolar y primaria. Ese es el libro. De Rigal. Sí. Bien, un detalle, aprovecho para un detalle que recordé de los trabajos que leí, y es que solo uno o dos tenían escrito el nombre del libro y el autor, y solo uno o dos tenían carátula. Para arreglar sus trabajos, chicos, ¿sí?
tiene que estar, yo les había comentado, la bibliografía escrita y tenían que presentar carátula. Ahí estamos, bien. Sé que alguien había fichado en Carbone, donde hay un concepto bien preciso de desarrollo motor. Muchas gracias, el de Rigal está complejo, es más complejo, muy bien, te felicito. Quiero escuchar los que ficharon a Encarbone y a los que ficharon a Miguel Ruiz Pérez. Profe, tengo a buscar Encarbone. Dale. ¿El capítulo 4 te tocó? Sí, el desarrollo motor. Y justo es ese concepto, a ver. El desarrollo motor es un proceso que implica la relación entre la maduración y la estimulación. Uno de ellos es dependiente de factores internos, es decir, lo que se manifiesta en los organismos y sistemas, y el otro es dependiente de los factores externos, es decir, lo que permite que vayan integrando experiencias de aprendizaje. Perfecto. Ahí tenemos un concepto que es de Encarbone, el anterior era de Rigal, y faltaría el de Ruiz Pérez. ¿A quién le tocó Miguel Ruiz Pérez? Profe, yo por ejemplo no llegué a anotar El autor. Claro. Sí. A ver. ¿Pero de qué hablaba? Ah, dale. Yo tengo qué son las habilidades motrices. Lo que pasa es que las habilidades motrices, obviamente, van a formar parte del proceso de adquisición de movimientos que se relaciona con el desarrollo motor, pero no es el concepto de desarrollo motor. Cuando hablemos de desarrollo motor, vamos a hablar de las habilidades motrices, pero no es el concepto. El concepto de desarrollo motor es el que han comentado los dos compañeros anteriores. Y faltaría el tercer concepto, que es el que propone Miguel Ruiz Pérez. Por eso también es importante que anoten los autores, porque fíjense que ahora yo les estoy preguntando sobre los autores y por ahí ustedes mirando sus trabajos no saben si se trata o no de ese autor. Y este autor que les comento, el último, también conceptualiza. Bien, vamos a seguir, no importa. Después vamos a revisar, ustedes van a revisar sus trabajos, van a mirar. Bien. Empecemos a ver esto. Entonces, es un proceso, ¿sí? Que ya vimos, se va a dar de manera diferente en cada niño, por el que van a ir adquiriendo un bagaje motor. Muchas veces, si lo miramos, puede ser similar al del adulto, pero no es igual al del adulto porque es en menor grado esta adquisición de movimiento. El niño camina, pero no camina como el adulto. El niño corre, pero no corre como el adulto, porque sus sistemas aún no están preparados para eso. ¿Sí? Sí tener en cuenta que es un proceso. Entonces, ahora, sí, a los que les tocó y los que tienen los conceptos de maduración, crecimiento y estímulo en sus fichajes. Vayan revisando. Yo tengo crecimiento, profesora. Dale, escuchamos. Y si podés, si lo anotaste, ¿cuál es el autor? El Gómez. Perfecto. Jorge Gómez. ¿Qué te dice Jorge Gómez de crecimiento? El crecimiento desde el nacimiento hasta aproximadamente los 4 años. El crecimiento en longitud del tronco y extremidades predomina sobre el desarrollo transversal. A partir de los 4 años se produce un crecimiento gradual. Espérame que voy a enmarcar. Voy a enmarcar para que tus compañeros no se pierdan. Lo que el compañero está contando, ¿sí? El crecimiento se va a dar a lo largo de la vida de la persona. ¿Sí? Y habíamos hablado de que es el aumento de tamaño del organismo y sus partes. ¿Sí? El compañero lo que está comentando es el crecimiento en la primera etapa de la vida. Y esto es muy importante porque nosotros vamos a analizar
el crecimiento del niño en esta primera infancia y después a continuación que tiene que ver con el desarrollo motor total. Entonces, el compañero va a volver a leer y como para ir agendando ustedes esto que es importante de los primeros años de vida del niño. Ahora volvé a leer. Empiezo desde el principio nomás. Desde el principio, yo quería enmarcar nomás para que tus compañeros no se pierdan. No es el concepto, pero mira el crecimiento en los primeros 4 años de vida. Sí, desde el nacimiento hasta aproximadamente los 4 años. El crecimiento en longitud del tronco y extremidades predomina sobre el desarrollo transversal. A partir de los 4 años se produce un crecimiento gradual en la altura, tonificándose la musculatura y compensándose las desproporciones entre cabeza, tronco y extremidades. Eso nomás tengo. Bien, porque nosotros vamos a mirar en el crecimiento y en la maduración, ¿sí? Aparecen 2 leyes que se llaman leyes cefalocaudal y próximo distal. Van a crecer primero todas aquellas partes del cuerpo y van a madurar primero aquellas partes del cuerpo en relación con la cabeza hacia las extremidades, ¿sí? Cabeza-tronco en relación a las extremidades. Por eso se llama cefalo-caudal, del cerebro al resto del cuerpo, y próximo distal, lo que está en el centro del cuerpo hacia las extremidades. Crecimiento y maduración. Por eso se mira que los niños en los primeros años pareciera que son más cabezones. Y fíjense algo que es muy importante. Predomina el crecimiento en longitud sobre el ancho, porque crece de manera, podemos decir, progresiva, crece de manera acelerada. Después de los 5 años de vida hay pero miren la palabra que usan los autores en general, una desaceleración de la velocidad de crecimiento. No quiere decir que deje de crecer. Simplemente desacelera la velocidad que traía hasta los 4 años. Entonces, de los 5 en adelante, van a ver que los niños van aumentando de peso para llegar hacia los 8, 9, a una etapa que se llama etapa de engorde. ¿Qué está haciendo el niño? Ganando en peso, gana en peso, parece una macetita, ¿sí? Preparándose para el crecimiento de la adolescencia, que otra vez ese crecimiento en la pubertad es un crecimiento acelerado. Entonces vemos acá nomás, en este momento que hay 3 etapas en la velocidad del crecimiento. La primera es una etapa veloz hasta los 4 años, aumenta en longitud. Otra etapa en la que desacelera la velocidad de crecimiento, que es desde los 5 hasta los 9 aproximadamente, crece, pero también se ensancha. Y de los 9, 10 en adelante, que empieza la etapa de la pubertad, y hacia los 14, depende del ritmo y del sexo, del ritmo de la velocidad de crecimiento individual y el sexo. Las niñas maduran y crecen antes que los varones, ¿sí? Hay otra etapa de aumento en la velocidad del crecimiento y la maduración. Acá nomás ya vimos 3 etapas. Todo para ir tomando nota, gente. Bien. Profe, Sí. ¿cómo dijo que se llamaba ese autor? Porque yo tengo el mismo libro y no tengo anotado. Ay, más despacito que no te entendí. ¿Cómo? ¿Cómo es el nombre del autor? Pues yo tengo ese mismo libro Ese y autor no que está tengo leyendo tu anotado. compañero es Jorge Gómez. Gracias. El que yo les pregunté y no encontramos todavía quién fichó es Raúl Gómez. Perdón, es Juan Ruiz, Miguel Ruiz Pérez. ¿Sí? Jorge Gómez, hay 2 libros en el fichaje. Uno es justamente La primera infancia, de 0 a 5, que es el que comentó recién tu compañero. Hay otros que han fichado de 6 a 12. Había 2 libros que han fichado de 6 a 12 en donde van a encontrar otra vez cómo crece el niño en esa etapa. ¿Sí? Bien.
¿Qué más podemos encontrar en torno a la maduración, al crecimiento y a los estímulos? El crecimiento ya lo hemos hablado en clase, vemos que es el aumento del organismo y sus partes. Se mira el tamaño, el aumento en altura, ¿sí? Y en ancho, en peso. Ahora estuvimos mirando además determinadas características del crecimiento en relación a dos leyes de 0 a 12. Dos leyes importantes, la ley cefalocaudal y la ley próximo-distal, que además aparecía en el fichaje. Si alguien lo encuentra, ya puede comentar también. ¿Qué más encontramos en cuanto al fichaje de maduración, crecimiento y estímulos? A ver, yo mientras ustedes van buscando y leyendo, las clases tienen que ser participativas. Yo no voy a venir acá a dar un monólogo, chicos, no tiene sentido. ¿Sí? La idea del docente siempre es ser un orientador del aprendizaje. Entonces, ustedes han leído un montón de cuestiones, cuando tuvieron que hacer los fichajes han tenido que leer. ¿Sí? Eso venimos acá a presentar y a compartir entre todos. Y yo los voy a orientar, pero no voy a venir acá a dar un monólogo. No tiene sentido. Profe, si quiere le leo de maduración. Dale. Y si podés, si registraste, fíjate de qué autor. De modelo de Gallagher. Perfecto, ese es Miguel Ruiz Pérez. Ah, no sabía. Sí, vieron que es importante anotar, porque de Ruiz Pérez yo le pedí solamente que miren el modelo, ¿sí? Porque había un montón de modelos, ya demasiado como para empezar, pero Sí. nos importa este científico, este estudioso de los niños en su modelo, porque está muy en relación a algunas cuestiones que vamos a ir desarrollando después del desarrollo motor. Bueno, escuchamos, dale, te escuchamos. Voy a leer el concepto de maduración. Perfecto. En el ámbito biológico significa alcanzar la madurez o finalización del desarrollo. En el ámbito de la psicología significa el proceso por el cual el sujeto alcanza la plenitud de sus capacidades mentales. Maduración determina connotaciones de aumento de la complejidad funcional y estructural. Habla de cualidad. Bien. ¿Se relaciona con lo que hablamos en clase? ¿Qué decíamos del crecimiento y la maduración? Uno implicaba De cualidad. una mirada cuantitativa y otra cualitativa. ¿Cuál era cuantitativa? Hablaba de cantidad. Claro, ¿y qué eso es crecimiento o maduración? Crecimiento. Perfecto. Entonces maduración, que según lo que vos leíste, te habla de Cualidad. cualidad, la calidad. Y en la calidad, ¿sí? ¿Qué mirada hacemos de la calidad? Es decir, que van alcanzando la función. Fíjense que en la explicación no toma solo un área, toma un área motriz, un área corporal, un área psicológica, ¿sí? Alcanzar la función. Y esto se va desarrollando a lo largo de la vida, en realidad. Bien. ¿Y de estímulos, quién pudo leer algo? Mientras van buscando, comento otra cosa. Aquellos que ficharon a Jorge Gómez iba explicando, tanto en la primera infancia como después de los 6 años,
cómo maduran los órganos y sistemas de los niños. Sí, profe, eso tengo yo anotado, no sabía si había que leer, ¿no? Yo tengo todos ver. los sistemas de cómo se van desarrollando. Perfecto. A ver, déjame que quiero enmarcar para que todos podamos ponernos de acuerdo. Nosotros miramos por un lado el concepto de maduración y crecimiento y estímulos, y después miramos qué pasa en la maduración de 0 a 12. ¿Qué pasa en el crecimiento de 0 a 12? Recién enmarcamos el crecimiento de 0 a 12. Ahora miramos la maduración, cómo esos órganos y sistemas se van haciendo aptos a lo largo de la niñez. Ahí te escuchamos. Uy, disculpen, no me di cuenta que estaba muteado. ¿Cómo? Empieza el sistema Sí, cardiovascular, ¿no? tranquilo, empezá, dale. Vale. El sistema cardiovascular y pulmonar, el corazón infantil presenta un rápido crecimiento en el primer año. El crecimiento general durante la etapa... Lee más lento, porque por lo menos yo se ve que estoy medio, que con mucho sonido de fondo, entonces si nos volvemos a conectar un ratito más, chicos, ¿sí? El crecimiento general durante la etapa de 2 a 5 años, el ritmo cardíaco del niño sobrepasando las 100 pulsaciones por minuto en reposo. La respiración, el volumen respiratorio entre los 3 y 5 años oscila alrededor de los 2.000 a 3.000 centímetros cúbicos, prácticamente la mitad de la del adulto. La frecuencia respiratoria en el mismo periodo oscila en las 30 respiraciones por minuto, el doble de la del adulto. La oxigenación a nivel pulmonar se ve favorecida en el niño por varios factores. A menor recorrido sanguíneo, tejidos blandos y permeables que permiten procesos de osmosis rápidos y adecuados. Gran frecuencia cardíaca, menor acción de la fuerza de gravedad favorece el retorno venoso. Eso tengo yo. Y después empieza el sistema óseo. Bien, me interesa lo del sistema cardiovascular respiratorio. Fíjense, como es un sistema todavía no finalizado en su maduración, la frecuencia cardíaca, es decir, los latidos por minuto están aumentados, 100 por minuto. ¿Y el adulto cuánto por minuto? ¿De 60 y 80 más o menos? Entre 60 y 80 depende del entrenamiento. Entonces, ven que el corazón del niño late de manera acelerada, ¿sí? Y su frecuencia respiratoria, ¿qué decían en relación a su frecuencia respiratoria? ¿Cuántas veces respira por minuto? ¿Más o menos que el adulto? El doble que un adulto. El doble. ¿Por qué? Porque su posibilidad, ¿sí?, de realizar el intercambio gaseoso todavía es inmaduro. ¿Y esto cómo se relacionará con las actividades, con los estímulos que proponemos desde el ámbito de la educación física? Claro, quiere decir que no le vas a dar una actividad que le exija mucho al niño, porque justamente no está desarrollado su sistema cardiovascular. Claro, bien. Sí. Entonces, la propuesta de actividades tiene que ser una propuesta adecuada para su edad. Por ejemplo, cuando hablamos de las actividades de correr, saltar, aquellas que van a involucrar, que van a tener un compromiso cardiovascular respiratorio importante, decimos que tiene que ser, miren así, con estímulos no continuos y pausas espontáneas. Es decir, el niño va a correr, cuando se cansa va a parar, va a descansar, se va a recuperar, va a volver a correr. Por ejemplo, en los juegos, en una mancha. El niño corre, se cansa